Yo les quiero contar que no soy ni eufórico ni depresivo, pero que me siento optimista y con fuerza. Me vine a jugar con todos ustedes por un país distinto. No me interesa durar 10 años de fracaso. Prefiero vivir 2 años, 1 año, 2 horas, 1 minuto a pleno, sabiendo que tengo que hacer lo que nuestro pueblo necesita y lo que debo hacer. Bueno, volvemos a De esto no se habla en la 88.7 Radio de la Azotea. Como todos los jueves, tenemos a Franco Manes que nos habla de la historia de Argentina. ¿Cómo va, Franco? Muy bien. Acá estamos con muchas ganas de comentar algunos hechos históricos que nos servirán para aprender y para recrear la historia de nuestro país. ¿Qué te trajiste esta semana? Bueno, Julio, esta semana habíamos previsto hablar de la Baring Brothers, que es el primer empréstito que se le da a las Provincias Unidas, y comenzaríamos de la siguiente manera. Para contextualizarla, este empréstito tenemos que inevitablemente llevarnos mentalmente al siglo XIX, a la segunda década del siglo XIX, que es el periodo que va a iniciar este nuevo intercambio que se va a producir con una casa británica y que va a marcar a la Argentina hacia el futuro. En primera instancia tenemos que mencionar que uno de los protagonistas importantes de este hecho, del pedido del empréstito, es Bernardino Rivadavia, quien tiene una larga trayectoria entre la década del 10 y del 20, la cual la vamos a resumir de la siguiente manera. Nosotros sabemos que después del 25 de mayo empieza un proceso de construcción de nuestra independencia, despegarnos de España, y hay todo un periodo de discusión en cuanto a cómo estructurarnos políticamente, jurídicamente, políticamente en esa década. Y a través de sucesivos hechos, que sería largo de relatar, vamos a ver que la figura de Rivadavia está presente en momentos importantes, como por ejemplo el primer triunvirato, que va a manifestar una actitud muy centralista con respecto al interior, iniciando todo ese proceso de contradicción que hay entre Buenos Aires y el interior desde la misma génesis de la patria. Ese primer triunvirato, con carácter centralista, va a ser derrotado con la Revolución de octubre de 1812, que encabeza San Martín con sus granaderos y con otros grupos del ejército y miembros de la Logia Lautaro y de la Sociedad Patriótica de Bernardo de Monteagudo, que tenían un proyecto de liberación no solamente nacional, sino latinoamericano. Y la prueba histórica es el accionar de San Martín liberando Chile y Perú, y la fuerte resistencia que siempre tuvo Rivadavia ante las actitudes o los hechos del ejército, al cual nunca ayudó a desarrollar. Por eso que después de esta derrota política, se va a ir como enviado por el director Posadas a Inglaterra y va a volver recién en 1820 a la Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, y justo el año 20 es el año crítico, donde triunfan los caudillos federales sobre Buenos Aires y se entra en un proceso otra vez de descomposición política y de reagrupamiento de las unidades administrativas de cada provincia sobre sí mismas, entre ellas también la de Buenos Aires. Hay un repliegue
del impulso centralista. Martín Rodríguez va a ser elegido gobernador en la provincia de Buenos Aires y va a nombrar como ministro de gobierno a Bernardino Rivadavia y de Hacienda a Manuel José García. Esta dupla tiene gran importancia para los sucesivos hechos que ocurrirán hacia fines de la década, que tienen que ver inclusive con la independencia de la banda oriental. Bueno, más o menos ese es el panorama. Rivadavia está en el gobierno, una provincia diezmada por la guerra, que la sustentó en su mayor parte, y estaba el problema de reorganizar la ciudad. ¿Y cómo hizo Rivadavia? No se le ocurrió mejor idea a él y al gobernador Rodríguez de pedir un empréstito. Empezaron a trabajar sobre ese proyecto desde 1822 y se va a empezar a materializar en julio de 1824. ¿En qué consistió el empréstito? El empréstito se pidió por 1 millón de libras, cuyo objetivo era fundar pueblos para detener el avance del indio en la zona sur y oeste de Buenos Aires, fundar un banco y mejorar el puerto de Buenos Aires. De todo esto que se planteó en el proyecto, cuando fue enviado a la legislatura y se aprobó, no se hizo absolutamente nada. Las Provincias Unidas tomaron una deuda de la cual solamente llegó a Buenos Aires alrededor de 570.000 libras, con la particularidad de que esas libras eran en letras de cambio, es decir, representaban, los valores estaban representados en letras de comerciantes ingleses que obviamente mantenían el monopolio de la compra a través de esas letras. O sea, nos dan el instrumento legal de compra de productos que son exclusivamente de ellos. Se había formado un consorcio que gestionó este crédito, este empréstito. El consorcio estaba integrado, entre otros, por Félix Castro, Riglos, que eran comerciantes de Buenos Aires, y los hermanos Paris Robertson, que eran 2 comerciantes ingleses. En total eran 6. Los 6, lo primero que hicieron cuando viene el millón, cuando se firma el convenio en Londres, lo primero que hicieron, cobraron sus comisiones, 120.000 libras. Claro, sí. Sacaron la comisión, lo primero que hicieron, sí, es verdad. Los comisionistas hicieron eso, pero claro, la Casa Baring también cobró, antes de enviarla el dinero, cobra 2 años de amortización, 2 años de intereses, y solamente llegaron 570.000 libras en el equivalente a lo que dije antes, a letras de cambio. Y a 1 millón era. Era 1 millón, pero llegaron 570, comprobado. Pero en letras de cambio, o sea, no llegó la onza. La única vez que llegaron onzas de oro fue en la primera entrega, que se entregaron 9.110, alrededor de 9.110 onzas de oro. Esa fue la única, pero así como llegó, quedó en el círculo de este consorcio, que eran también acreedores del Estado provincial. Sí. Es decir, que las obras que se habían planteado, otra obra importante era las aguas corrientes. Fíjense que era un tema para Buenos Aires, porque como él venía de haber estado 6 años en Europa, Rivadavia, tenía la visión de cómo vivía en Europa, de la modernización, del empedrado y todas esas cosas, que acá era totalmente ajeno y extraño, pero también fue un planteo hasta faraónico sin bases de sustentación de ese proyecto, aunque era de gran necesidad las aguas corrientes, como lo demuestra la fiebre amarilla del año 71, que obliga al gobierno nacional a realmente hacer obras sanitarias que se hacen ahí a fines del 70, 79, 80,
y que es la estructura que está en la avenida Córdoba, en Buenos Aires todavía, que son creo que 12 tanques, porque si no se hacía eso, ya la contaminación de las aguas y las napas era imposible en Buenos Aires. Bueno, eso no se pudo hacer en el periodo de Rivadavia. Otro aspecto que hay que ver de este personaje histórico, contradictorio, que tuvo una actuación destacada en las invasiones inglesas, votó en contra de la continuidad del virrey, pero después tuvo toda su personalidad, lo dicen la mayoría de los historiadores y los cronistas de la época, era de una soberbia muy manifiesta que producía irritación a los interlocutores. Hasta los mismos ingleses hacen comentarios entre ellos de que más allá de que él responde a los intereses del liberalismo, no lo consideran de la estatura de un dirigente de la época de primer nivel, ¿no? Ajá. Pero ¿qué abrió Rivadavia? Rivadavia abrió un camino de la dependencia, porque después del empréstito pasan dos cosas importantes. El empréstito es en julio del 24. En febrero del 25, la Argentina va a firmar el Tratado de Libre Comercio con Inglaterra, que era el Tratado de Libre Comercio que el Reino Unido estaba haciendo en toda Latinoamérica sobre las repúblicas que se iban independizando. Lo que muestra a las claras que el gran ganador del proceso de liberación que generamos nosotros, San Martín, Bolívar y demás, terminó atado a la potencia imperante en ese momento, que era el imperialismo británico, ¿no? Y ahí se considera, desde la parte histórica, que es el primer lazo que vamos a tener de dependencia, donde la Argentina está destinada a ser un productor de materias primas y no de industria. Entonces, esa va a ser nuestra característica, que como ya lo habíamos hablado en otros programas, se va a extender hasta el año 30, donde empieza a hacer crisis todo este esquema de relación directa con Inglaterra. O sea, inclusive acordémonos del pacto Roca-Runciman del año 34. O sea, hasta el 40, este sistema más o menos en sus avances y sus retrocesos continúa. Bueno, ¿cuándo se terminó de pagar este empréstito? Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Sí? Ah, mira. Te iba a hacer esa pregunta. El empréstito, hay dos versiones. La primera, que es la que yo recuerdo haber estudiado, en 1904 se habían terminado de pagar, que es la presidencia de Roca, la segunda, 23 millones de pesos moneda nacional. O sea, a lo largo de la historia se terminó de cancelar con 23 millones de pesos, que en esa época, 1904, había un equivalente con el peso oro. O sea, era infernal la plata que se le pagó a la Baring. Pero hay otra versión que la da Jorge Gallero, que es Perón, el que en el año 47 considera que se termina definitivamente la relación con la Baring Brothers, cuando él hace el acto de la independencia, de la independencia económica en Tucumán. Y como ustedes recuerdan que después de la guerra habían quedado cautivas las divisas en Inglaterra nunca iba a pagar lo que nos debía, siempre iba a hacer esos intercambios, ¿no? No sé si alguno de ustedes conoce. Sí. Quedarse con... Argentina, perdóname, era acreedora de Inglaterra. Cuando viene el tema de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra estaba en una situación bastante difícil. Y dijo, bueno, no les pago. Hubo todo otro tema que sería interesante algún día poder charlarlo eso. Si yo tenía esa historia de que Perón en un momento, no me acuerdo en qué año, había dicho, acá se canceló el crédito este. No sé si es real, ¿no? Creo que fue cuando nacionalizó los ferrocarriles.
Ahí terminó de pagar, no sé qué, si era una cuota, uno de esos. Un remanente había. A mí me Remanente. parece que había un remanente. Claro, Que claro. hay un historiador del ferrocarril que se llama Cugorese, que él hace todo un estudio, porque la teoría de Cugorese es que ya se estaba extinguiendo el contrato con los ingleses. Entonces, como que la situación esta de la deuda que tenía Inglaterra con nosotros, o sea, nosotros éramos, como dice bien Rubén, éramos acreedores, aprovechó el momento de quedarse con el fin de la concesión, pero mismo lo relata, eso se puede inclusive ver en internet, en testimonio de él, cuando se hizo la filmación que hizo Pino Solanas. Claro. Ajá. Él dice que cuando nacionaliza los bienes, o sea, los bienes existentes de los ferrocarriles y los colaterales, o había una palabra que se usaba, los colaterales o los aledaños, que eran todas los talleres, todo lo que rodeaba a los pueblos y a las estaciones de ferrocarril, que para esa época Miranda le decía que esto es una ganga. O sea, los tipos firmaron algo que directamente nos favoreció a nosotros, digamos, en el sentido, porque la plata esa no se iba a recuperar Inglaterra, no la iba a entregar. No. Lástima, se nos terminó el tiempo, Franco. No, me estaba acordando otra cosa. ¿Cómo era la historia esa de eran 2 leguas a los costados? A los 2 costados. ¿No? Sí. Eso lo vamos a charlar, ¿no? Le daban las leguas, porque el tema, mirá, el tema es, lo digo brevemente, el tema también tiene que ver con la técnica. Ellos necesitaban las 2 leguas para hacer pueblos cada 15 kilómetros o 20, que era lo que aguantaban las locomotoras, porque eran a vapor. Entonces tenía que construir una estación a 15, 20 kilómetros, hacer la ruta a Mar del Plata a Buenos Aires y vas a ver, en tren, imagínate, ¿no? Sí, vas a ver las estaciones que están a 20 o 15 kilómetros. Acordate de los tanques de agua que había en cada estación. O sea, el combustible de la época era el agua. Sí, mirá qué interesante. Ya, no lo sabía eso. La verdad que no. Gracias, Franco. Nos volvemos a juntar el jueves que viene. Dale. Chao, Franco. No. Gracias. Chao, Franco. Un saludo. Gracias. Buena semana. Fantástico. Igualmente. Y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches.